Si nos da tiempo, hacemos los dos casos. Bien, a ver. Son casos clínicos que recientemente tuvimos en el hospital y me pareció interesante traerles. em, con aplicación fisiopatológica y clínica en parte al tema que nos ha tocado hoy día conversar y en parte también a los temas que previamente seguramente han ido abordando. ¿Bien? Este caso es un paciente que vimos por consulta externa, un paciente varón de 61 años, venía procedente de Huaraz, en Ancash, ingresa por consultorio externo, nos refirió que había sido diagnosticado de asma aparentemente hace 2 años, no refería a ningún antecedente cardiovascular. Lo primero que nos llama la atención cuando una persona adulta, 61 años, varón de 61 años, nos dice que tuvo asma diagnóstico de asma hace 2 años, eso primero debe llamarnos la atención porque el asma generalmente se diagnostica a edades tempranas, ¿no? Niños o a más tardar adolescentes. Cuando ya aparece un asma en la etapa adultez, lo más probable es que no fue asma, o fue insuficiencia cardíaca, una dificultad respiratoria mal interpretada como asma, o fue simplemente una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llamado EPOC, porque algunas personas en la altura, en la sierra, cocinan con leña y genera una hiperreactividad bronquial, ¿no? ¿No? Entonces ahí como poner en duda ese antecedente y hacer hincapié que de repente fue insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Vamos a ver qué nos cuenta. Refiere que desde hace un año tiene dificultad respiratoria para actividades de medianos esfuerzos, por ejemplo, dice al subir escaleras en una vivienda de 3 pisos. Hace 6 meses se agregan palpitaciones, ¿no? Sensación de latidos en la zona precordial de forma esporádica, con mínimos esfuerzos. Pero lo motiva a venir a Lima ya es que hace un mes tiene dificultad respiratoria a pequeños esfuerzos. Caminar una sola cuadra le genera disnea, le genera dificultad respiratoria. Inclusive durante la noche, cuando está acostado, presenta disnea, lo que lo condiciona a tener que usar almohadas para acostarse y disminuir la intensidad de dicha disnea. Además, ya notó la presencia de edemas en ambos miembros inferiores hasta la rodilla. Nunca ha sentido dolor de pecho opresivo o angina. Bien, lo examinamos por consulta, tenía una presión adecuada, 100 sobre 70. Llamaba la atención la frecuencia cardíaca un poco incrementada, aunque no fuera del rango normal, estaba en 90 latidos. Saturaba 97% y al frío ambiental. No había cianosis, pero sí había edema, una cruz sobre 3 hasta la región pretibial en ambos miembros inferiores. A nivel tórax y pulmones no existían crépitos y a nivel cardiovascular el choque de punta, el impulso cardíaco, el impulso precordial se notaba que estaba en el rango normal, en el quinto espacio intercostal con la línea medio clavicular, perdón, no había ingurgitación yugular. A la palpación se palpaba el dicho choque de punta en ese espacio, quinto espacio. Y a la auscultación los ruidos cardíacos eran arrítmicos. No seguían un orden, no eran regulares, eran arrítmicos y tenía un soplo diastólico en el foco mitral. Bien, a nivel abdomen, a nivel del sistema nervioso no había nada evidente. Entonces teníamos algunos hallazgos, ruidos cardíacos arrítmicos y un soplo diastólico y los edemas. Más la historia clínica que nos hablaba de una dificultad respiratoria con ortopnea, porque nos mencionaba que no podía tolerar el decúbito. Nos empezó a hacer el síndrome de insuficiencia cardíaca. Teníamos un síndrome valvular por el soplo a nivel del foco mitral, un soplo en diástole, que es el periodo en el cual la aurícula logra generar un vaciamiento hacia el ventrículo, por lo tanto existe una dificultad para el pasaje de aurícula a ventrículo, es decir, en diástole, y eso se llama estenosis mitral. Una taquiarritmia, entre comillas, aunque la frecuencia cardíaca no estaba tan incrementada, pero el paciente refería palpitaciones a mínimos esfuerzos, la frecuencia cardíaca estaba en 90, los ruidos cardíacos eran irregulares y eso casi siempre se trata de una fibrilación auricular. Bien, para eso se hicieron los siguientes estudios. Tengo aquí para ustedes el electrocardiograma de este paciente
Un electrocardiograma donde podemos observar primero los complejos positivos que están acá, los estoy señalando, a ver, con el puntero. Los complejos positivos son las despolarizaciones del ventrículo. Y lo primero que yo tengo que observar es que la duración de longitud de ciclo entre latido y latido es irregular. Por eso decía al examen físico, ruidos cardíacos arrítmicos. Son con intervalos RR, duración entre complejo QRS y complejo QRS irregulares. Ese es un criterio para fibrilación auricular. El otro criterio para fibrilación auricular, vimos en la exposición, es que no existe contracción de la aurícula, no existe una despolarización neta de la aurícula que permita contracción. Por lo tanto, no existe onda P antes de cada complejo QRS. Ausencia de onda P, intervalo RR entre complejos QRS variables y la característica sine qua non que es en la derivada B1, estos complejos, estas ondas positivas, muescas pequeñas, rápidas, una tras de otra, son las llamadas ondas F de fibrilación. Aquí en ABR también se ve más claro. Por lo tanto, aquí en D2 también se ve claro. Por lo tanto, se hace el diagnóstico y se confirma lo que sospechábamos por el examen físico de una fibrilación auricular. Bien, es un electrocardiograma de un paciente con fibrilación auricular. Se le toma una radiografía de tórax. Si la aurícula está dañada por la dificultad para el pase de sangre de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, que hemos llamado estenosis mitral, la aurícula izquierda va creciendo y sobresale por fuera de la aurícula derecha. En la silueta cardíaca se visualiza un crecimiento auricular izquierdo, un poco de cisuritis en la radiografía de tórax, ven aquí esta radiopacidad a nivel de la cisura, un poco de redistribución de flujo iliofugal hacia los ápices, se ve mayor distribución de flujo, líneas B de Kerley, donde vamos a ver aquí, acá se ven líneas positivas, horizontales, las líneas B de Kerley. Y en la silueta, afortunadamente, no se logra un poco de efusión pleural, sí, en el ángulo costo-diafragmático. Bien. ¿Qué corresponde? Definir y hacer el diagnóstico correcto para verificar si existe o no estenosis mitral. Le hacemos una ecocardiografía, esta es la ecocardiografía del paciente, visualizan ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo vemos que la válvula mitral, que es esta de aquí, que se está abriendo y cerrando en cada latido, no abre completamente. Existe una dificultad para la apertura de la válvula mitral. En esta visualización de aquí, visualizamos hacia arriba ambos ventrículos y hacia abajo ambas aurículas. Vemos una aurícula izquierda mucho más grande que la aurícula derecha, miren en proporción, y el pasaje de sangre de aurícula a ventrículo acaba en turbulencia. Es porque la sangre pasa con dificultad de aurícula a ventrículo. En la fisiopatología de esta enfermedad, el incremento de presiones en la aurícula por una dificultad de pasaje de sangre va generando dilatación. Poco a poco se va dilatando la aurícula. Al dilatarse la aurícula, incrementa también sus presiones y por lo tanto de forma retrógrada de aurícula izquierda hacia venas pulmonares se transmite ese incremento de presión. ¿Y las venas pulmonares con qué están conectados? Con los capilares pulmonares. Por lo tanto, los capilares pulmonares tienen mayor presión capilar pulmonar y lo que genera el trasvase de plasma hacia los alvéolos. Por lo tanto, nuestros alvéolos tienen congestión pulmonar y nuestros pacientes por esa razón presentan disnea. Bien, Doctor entonces, César, una pregunta. ¿Es importante acá medir el área mitral también? por supuesto, en la siguiente gráfica lo vamos a entender mejor. La estenosis mitral es una estrechez del orificio mitral. Normalmente el orificio mitral mide entre 2 y 4 centímetros cuadrados. Cuando esa apertura se va disminuyendo en su área, en su apertura, hablamos de estenosis mitral. Cuando la estenosis mitral es menos de 1.5 centímetros cuadrados, ya hablamos de una estenosis mitral significativa.
Y cuando es menos de 1 centímetro cuadrado, hablamos de una estenosis mitral severa, que fue este el caso. Para una mejor visualización se le hizo una ecocardiografía transesofágica, un procedimiento ya un poco más invasivo que permite visualizar el corazón de una forma más cercana. Acá en esta imagen vemos hacia arriba las aurículas, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, que es lo que nos interesa. Y vemos cómo la válvula mitral tiene un movimiento restringido en su apertura, en diástole. Y miren cómo en la aurícula izquierda, que ven acá, ven como humo. A eso nosotros le llamamos smog. ¿Qué está pasando? La sangre, al tener dificultad para el pasaje, y a la aurícula, ven que la aurícula no se contrae prácticamente, a diferencia de los ventrículos que sí tienen una contracción. La aurícula no se contrae prácticamente, la sangre está en éstasis. Y ese éstasis que genera la formación de coágulos. Y vemos, miren acá, esta zona que estoy señalando es un coágulo. Es un coágulo que se ha formado en la aurícula izquierda, que es una de las complicaciones de esta enfermedad de la estenosis mitral. Por lo tanto, estamos viendo que conlleva ¿a qué? A desarrollar una miopatía auricular, generando fibrilación auricular, pudiendo producir taquicardia, pero más importante, produciendo estados trombóticos, procoagulantes en la aurícula, generando trombos. ¿Bien? Y de forma retrógrada, incremento de presión en la aurícula, perdón, incremento de presión capilar pulmonar en los pulmones, lo que lleva a disnea. Y si se sigue transmitiendo de forma retrógrada, lleva a edemas. ¿Bien? Y acá vemos la aurícula, la válvula mitral, perdón. Acá vemos lo que me preguntabas tú, se debe medir la apertura de la válvula mitral. En este caso vemos cómo en cada latido se abre la válvula, pero con dificultad. Es una válvula mitral engrosada en todos sus bordes, con dificultad de su apertura, y la medimos, se midió en 0,8 centímetros cuadrados. Era una estenosis mitral severa, además la presencia de trombos dentro de la aurícula. Este paciente hace 10 días, no, menos 7 días fue sometido a cirugía cardíaca. ¿Qué se hizo? Se cambió la válvula mitral por una válvula mitral nueva, una válvula mitral protrésica. Se hizo exéresis de los trombos, y el paciente actualmente ya se encuentra estable, sin presencia de trombos. Felizmente no llegó a presentar cardioembolia, que era algo que temíamos. Miren para entender la fisiopatología de esta enfermedad, ¿qué pasaría si este coágulo, un pedazo o una porción de este coágulo logra salir, luego atravesar la válvula mitral y logra llegar al ventrículo izquierdo? De inmediato va a estar saliendo por la aorta y va a ir a cualquier estructura eh, circulatoria. Por lo tanto, estos pacientes no nos sorprenda que en cualquier momento hacen embolias cerebrales, stroke isquémico cerebral, o embolias mesentéricas, haciendo un infarto de la arteria mesentérica, o embolias periféricas a nivel de algún miembro, algún brazo, alguna pierna sobre todo. Hemos tenido casos de pacientes amputados por embolias en fibrilación auricular. Bien. Acá también visualmente se logra ver mejor el coágulo, ¿no? Ven cómo acá está todo el techo de la aurícula, tremendo coágulo. La sangre en un éxtasis total, a diferencia de las otras estructuras, ¿no? Se ven como un humo, un smog, le llamamos nosotros, una formación de coágulo en curso. Igualmente, ven la válvula mitral engrosada y el coágulo acá abajo en el techo de la aurícula izquierda. Cavidades derechas, felizmente, sin mayor alteración significativa. Bien, este fue nuestro primer casito. No sé si tienen alguna consulta o pregunta sobre el tema. Doctor, buenas noches. Dígame, ¿y este paciente va a estar anticoagulado de por vida? Por supuesto que sí. En la fibrilación auricular, cada vez que uno encuentra fibrilación auricular, es una arritmia en el electrocardiograma. Valoramos si es que la fibrilación auricular se debe a una valvulopatía mitral, como este caso. La anticoagulación tiene que ser toda la vida con fármacos anticoagulantes, ya sea warfarina o ya sea los anticoagulantes de acción directa como rivaroxaban, dabigatran. Ojo que no estoy hablando de aspirina ni clopidogrel, sino de anticoagulación. Anticoagulación. Pero, Do- mm, pero si es que nuestro paciente tiene fibrilación auricular, pero no es por una valvulopatía,
por ejemplo, tiene la válvula mitral sana, sin estenosis, y tiene fibrilación auricular, lo que uno tiene que valorar es el riesgo trombótico del paciente. ¿Y cómo valoras fisiopatológicamente el riesgo trombótico del paciente? Mediante algunas características clínicas que pueden llevar a la formación de trombos, como las siguientes: cardiopatía o insuficiencia cardíaca, es decir, fracción de eyección reducida, hipertensión arterial, diabetes o el antecedente ya de stroke o la edad avanzada, mayor de 75 años. Si la persona tiene fibrilación auricular y tiene alguna de estas características, es decir, fibrilador y anciano, tiene que ser anticoagulado de por vida. Fibrilador, anciano y diabético, anticoagulado de por vida. Fibrilador y ya tuvo una embolia, ya tuvo un stroke, anticoagulado de por vida. Fibrilador, mujer, que también es un estado procoagulante. Fibrilador, mujer e hipertenso o hipertensa, anticoagulado de por vida. Entonces, a su pregunta, en este caso sí debe ser anticoagulado, y hay algunos casos de fibrilación en las que no se anticoagula, ¿no? De repente, si encuentro fibrilación auricular a una persona de 30 años, no hipertenso, no diabético, varón, sin ninguna insuficiencia cardíaca, no requiere anticoagulación. Bien, siguiente pregunta que veo acá Muchas dice, gracias. entonces, ¿eso puede producir trombos? Sí, lo hemos ido mencionando en la explicación. Doctor, esos trombos podrían viajar por la aorta y hacia la circulación sistémica, por supuesto, y es lo más temido para nosotros cuando encontramos un paciente fibrilador que viene a la consulta caminando, casi como este paciente, sin ningún síntoma, y tú no le inicias la anticoagulación, ten por seguro que va a debutar con un stroke. El paciente había hecho ya una insuficiencia cardíaca o toda la clínica es solo consecuencia de la arritmia con la estenosis mitral. Es lo mismo. La estenosis mitral genera insuficiencia cardíaca. O sea, la insuficiencia cardíaca no solo es tener fracción de eyección reducida. En este caso, la fracción de eyección estaba preservada. La insuficiencia cardíaca ya es desarrollar un síndrome de disnea, ortopnea, palpitaciones, secundario a una cardiopatía de base. En este caso, la estenosis mitral y la fibrilación auricular. No estoy enterado de los procedimientos. ¿Para un paciente de 66 años se podría hacer alguna operación para reemplazar la válvula? ¿O sería imposible en este caso? Por supuesto, acá se hizo la reparación, el cambio de la válvula sin ningún problema y ahora se opera hasta gente de 80, 90 años. No hay ningún problema para eso. Doctor, disculpe, a pesar del reemplazo de válvula, se aplica de manera indefinida la anticoagulación, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque la fibrilación persiste. La miopatía en la aurícula persiste. La fibrilación no se logra curar cuando ya es permanente. Eh, Cuando ya la fibrilación tiene larga duración, más de un año, es permanente y no se logra revertir. El paciente persiste en fibrilación auricular, por lo tanto hay que anticoagular. Pero en este caso, como además se le colocó una válvula protésica mecánica, metal mecánica, tiene que ser anticoagulado, así no tenga fibrilación. ¿Bien? ¿Por qué se hizo En este caso, radiografía de tórax? Porque mm, la radiografía de tórax es un examen básico que hay que hacer ante todo paciente con disnea. Podrías haber encontrado derrame pleural, podrías haber encontrado fibrosis pulmonar. O sea, la radiografía de tórax es necesaria, pero el ecocardiograma también, ¿no? Era una de las preguntas que estaba acá. doctor, ¿y usted considera que es lo mejor usar warfarina o los nuevos anticoagulantes orales? Bien, permíteme responderte brevemente porque no es una clase de farmacología, pero sí, los anticoagulantes de acción directa, los nuevos anticoagulantes, son la primera elección en fibrilación auricular, excepto en los pacientes con valvulopatía mitral o estenosis mitral. Desafortunadamente, los ensayos clínicos que compararon los nuevos anticoagulantes versus warfarina en pacientes con estenosis mitral no logró ser mejor que la warfarina. Entonces, en este caso, solo tenemos disponible la warfarina. En este caso que les he presentado, solo es de elección la warfarina. Pero en el resto de fibrilaciones auriculares que existen con pacientes con no estenosis mitral, se debe usar los anticoagulantes de acción directa, ya sea rivaroxaban, dabigatran, apixaban, ¿no? Y escoger uno de ellos ya es motivo de mayor discusión. ¿Sí? Gracias por la pregunta. Gracias, doctor. Doctor, y aprovechando, en el caso me llama la atención que es una falla cardíaca clase funcional NIHA 3, ¿no? Es En un este NIHA caso 3. sí, DIJA 3.
Ya, pero la duda es, doctor, si tenía edema en miembros inferiores, aparte de una falla cardíaca izquierda, ¿no cree usted que también está haciendo una falla cardíaca derecha? Por supuesto, está haciendo falla cardíaca derecha, por eso les mencionaba que existe transmisión retrógrada de la presión capilar pulmonar de la de la presión de la aurícula izquierda hacia los capilares, y eso se transmite hacia las cavidades derechas, por continuidad nada más. Y eso genera edemas. Pero tú resuelves el incremento de presión en la aurícula izquierda y automáticamente todo se resuelve. El paciente deja de tener edemas, deja de tener falla cardíaca derecha. Probablemente en un inicio le tienes que dar diuréticos, le tienes que disminuir la presión capilar pulmonar para que mejore la disnea y mejoren los edemas. Pero al quitar la obstrucción, ya no va a tener falla cardíaca derecha. Muchas gracias, doctor. Este es el último casito, algo breve, un caso que tuve la semana pasada, o por hospitalización. Una paciente mujer de las siguientes iniciales, coincidentemente también era de Ancash, 90 años. Miren, 90 años la señora, lúcida, muy consciente, ningún antecedente de importancia, quizás por eso llegó hasta los 90 años, ¿no? Ningún antecedente cardiovascular de importancia, pero nos refería al familiar, porque la paciente todavía estaba un poco somnolienta cuando se le entrevistó en la emergencia. Lo siguiente, 5 días antes del ingreso, debilidad, mareos, cansancio a mínimos esfuerzos, alguien que estuvo asintomática toda su vida, en 5 días se nos vino abajo, debilidad, mareos y cansancio, y notó que el incremento de su frecuencia respiratoria cada vez que se acostaba, ¿no? Eso vio la hija de la paciente adulta mayor. Por lo tanto, por eso le colocó un pulsioxímetro, observó que la frecuencia cardíaca oscilaba entre 90 y 97 y la presión estaba en rangos de hipotensión, ¿no? 80-40. Pero el paciente nunca había tenido síncope, desmayos, angina o dolor torácico. Ingresa por emergencia, se constata una presión de 90-60, una frecuencia cardíaca en 105 latidos por minuto, más taquicárdica de lo que habían notado en casa, y le toman de inmediato un electrocardiograma. Bien, ahora luego se los presento. Al examen físico realmente no había nada contributorio, un poco de hipoxemia, saturaba 90, ya le habían puesto cánula binasal, 1 litro, y nada más de importancia a nivel cardiovascular. Un poco de crépitos en bases, perdón, crépitos en bases, y se le toma el electrocardiograma, y este es el electrocardiograma, ¿no? No es motivo de clase la interpretación de un electrocardiograma para decirles con detalle, pero vamos a dar algunos datos relevantes. Vemos que hay regularidad, a diferencia del caso anterior, los complejos QRS son regulares, están ordenados uno tras otro a una misma distancia. Trato de visualizar si es que hay presencia de contracción auricular u onda P en las derivadas de 1 o de 2 y no veo onda P. Por el contrario, veo dos ondas aquí negativas en la derivada 3 y mucho mejor visualizadas en la derivada B1. Acá veo una muesca, un cachito hacia arriba y acá otro cachito hacia arriba antes del complejo QRS. Dos muesquitas. A diferencia del caso anterior donde veía muchas muescas irregulares, vamos a ver, voy a colocar el puntero mejor. En B1, esta es la derivada B1, a diferencia del caso anterior que yo veía muchas muescas así, positivas así, rápidas, todo irregular, acá veo dos muescas, solo dos muescas. No es onda P. ¿Qué serían esas dos muescas? Entonces, hay ausencia de ondas P, pero hay presencia de ondas F de serrucho con intervalos RR regulares a una frecuencia cardíaca de 100. Flutter. Estamos frente a lo que se llama flúter atrial. En este caso típico, en otra ponencia se puede explicar por qué es típico. Tenemos acá gráficamente para que lo diferencien las ondas F, el gráfico de abajo, el caso 1 que presenté, ondas de fibrilación auricular, y en este caso más ordenadas, más regulares, ondas F de flúter. Tengo acá un caso, este es un esquema nada más, no es el caso de la paciente. Flúter arriba, fibrilación abajo. Regular y abajo irregular. Entonces estábamos frente a un flúter atrial de conducción 2-1 para nuestra paciente, y lo que se hizo en ese momento, entonces se le diagnosticó flúter atrial, disculpen, se le diagnosticó flúter atrial y con una frecuencia cardíaca un poco incrementada, la paciente en falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, y lo que se hizo fue darle un fármaco para controlar la frecuencia.
solo una dosis porque de inmediato al día siguiente se observó lo siguiente. Dato que tengo acá la barra. Se le dio anticoagulación porque era un flúter, como hemos mencionado, igual que la fibrilación auricular, el flúter es un estado procoagulante a nivel de aurícula, y se le dio fármacos para controlar la taquiarritmia, en este caso el flúter. Pero la paciente presentó frecuencias cardíacas de 34, y ahí fue el motivo por el cual nos llaman a cardiología. ¿Y qué observamos ahora? Le tomamos un electrocardiograma y observamos esta imagen. Vemos los complejos QRS, que es la contracción del ventrículo, más alejadas unas de otras, con una frecuencia cardíaca en 34, y ya no veo las ondas de Flutter, no veo las ondas de serrucho, ya no se ve más bien una línea isoeléctrica, es decir, no hay contracción, no hay onda P, no hay contracción de la aurícula, estábamos frente a lo que yo hablaba al inicio de la exposición, a un ritmo nodal. Desapareció el impulso auricular, y quien llevó el comando ahora es el ritmo, es el nodo aurículo-ventricular, porque no hay contracción auricular, no hay impulso, no hay potenciales de acción en la aurícula. Entonces el nodo aurículo-ventricular es el que tiene que llevar el comando, pero a una menor frecuencia, pues en este caso 34. Estábamos frente a un ritmo nodal. Ahora, el ritmo nodal podría ser consecuencia de la intoxicación por antiarrítmicos que le dieron al paciente, aunque solo se le dio una dosis de digoxina y una dosis de bisoprolol, pero en los días, 3, 4, 5 días, persistió este ritmo. Entonces, lo que se diagnosticó en este caso, bueno, se le hizo exámenes de laboratorio, la creatinina un poquito elevada, pues, y lo que llamó la atención fue esto, ¿no? El marcador NT-proBNP es un marcador de laboratorio que indica distensión ventricular por mayor presión diastólica dentro de los ventrículos. Es un marcador de insuficiencia cardíaca, estaba elevado, lo normal en este caso es hasta 650, estaba elevado en 10.000. Nuestra paciente tenía insuficiencia cardíaca, entonces recuerden que venía por debilidad, astenia y disnea, y tenía insuficiencia cardíaca. En el electro se encontró flúter atrial, pero luego en otro electro se encontró bradiarritmia, en este caso disfunción del nodo sinusal. Entonces estábamos frente a un paciente con síndrome bradicardia y taquicardia. ¿Cuál es la solución ante estos casos? Solucionar el ritmo del paciente. Hay ausencia de contracción en las aurículas de este paciente. Hay una enfermedad del nodo sinusal. El nodo sinusal del paciente no funciona. No genera potenciales de acción. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a generar sus potenciales. ¿Cómo podemos visualizar esto en el electrocardiograma? Ven aquí la onda P, esta muesca positiva, y antes de la onda P hay una raya, hay un impulso eléctrico positivo hacia arriba, una espiga, le llamamos espiga nosotros, que se ven claramente acá, también en la derivada 2, una espiga antes de cada onda P, es el impulso eléctrico que genera el marcapaso a nivel de la aurícula. Y fue el caso de la señora, que se le colocó la semana pasada, el 7 de febrero, un marcapaso. Vemos un electrodo ubicado a nivel de la orejuela de la aurícula derecha, que va a generar impulsos eléctricos para la iniciación de la formación de un impulso, en este caso en la aurícula derecha, ya que el impulso eléctrico de la paciente en su aurícula no funciona, tenía disfunción del nodo sinusal. Se le colocó entonces un electrodo en la aurícula derecha, y para generar sincronía, de todas maneras se le colocó un electrodo en el ventrículo derecho, ¿no? Para que eléctricamente por el marcapaso se genere una sincronía entre su aurícula y su ventrículo. Posteriormente, mañana viene a la consulta de la paciente, se le tiene que agregar lo siguiente: anticoagulantes. Mañana, ya una vez que la cicatriz de esta zona donde esté el marcapaso haya cicatrizado, para mañana ya debería ser, podemos iniciarle anticoagulantes, porque si la paciente sigue haciendo flúter por circuitos de reentrada en su aurícula, podría formar coágulos. Entonces hay que anticoagularla, la vamos a anticoagular, y también le vamos a dar un antiarrítmico para que no se forme el circuito de reentrada y vuelva a desarrollar flúter,
porque el marcapaso lo único que está haciendo es generar potenciales de acción en la aurícula, pero no va a evitar que ese circuito de reentrada se active en algún momento y genere un flúter. Aunque lo ideal, y eso sí ya escapa a la realidad de nuestro hospital y a nuestra realidad económica en el país, lo ideal sería ablacionar ese circuito, ingresar con un catéter en el circuito, desaparecer el istmo cabo tricuspidio mediante aplicación de radiofrecuencia en el istmo cabo tricuspidio y ya no va a tener circuito de reentrada, por lo tanto nunca más en su vida va a tener flúter. Sería un un procedimiento curativo, ¿no? Pero ese procedimiento de ablación es básicamente costoso, más que riesgoso. Es muy costoso y no tenemos la tecnología nosotros para eso. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es darle fármacos antiarrítmicos para que ese circuito de reentrada esté un poco quiescente y no se vuelva a repetir. Y darle con eso, para evitar esos antiarrítmicos, fármacos antiarrítmicos. Igual el estado procoagulante de la aurícula existe, así que igual sí tenemos que anticoagularlo. En este caso, como no es una paciente con valvulopatía mitral, la vamos a anticoagular con fármacos distintos a la warfarina. En este caso, lo más probable es que yo use por la edad de la paciente apixaban de 2.5 miligramos cada 12 horas. Bien, estos fueron los dos casos que les traje a colación, un poco relacionados a la fisiopatología de las arritmias. Espero que les haya servido y quedo atento a sus preguntas. Vamos a Doctor César, recibir. sí, ¿Lo doctor, hacen en INCOR o tampoco? Sí, la ablación de todas las arritmias lo realiza ESALUD. A nivel del Estado vamos a hablar, ¿no? Lo realiza ESALUD en el Prevaliati, en el Almenara y en el INCOR. Y a nivel de MINSA, un tiempo lo estuvo realizando el Hospital Hipólito Nanue, mientras existían los insumos para esto y sobre todo mientras existían los médicos, cardiólogos con especialidad en electrofisiología para desarrollar eso. Hay un déficit de electrofisiólogos a nivel local, la mayoría, o por no decir todos, trabajan en salud y por eso el nivel MINSA no se realiza todavía. Algunos logran trabajar en MINSA, pero como no hay insumos, terminan yéndose a la parte privada o a salud. INCOR sí, doc- lo realizan, por supuesto que sí se realiza. doctor, buenas noches. En este caso en particular que tenía DISI en reposo, es una clase funcional NIJA 4, ¿no? Prácticamente. Ella estaba con hija 4, pero descompensada pues por la frecuencia cardíaca tan incrementada que tenía para su edad. Cuando ya Ujú. se le controló la frecuencia, la señora volvió a su clase funcional normal, basal, que era clase funcional 2, ¿no? O Ah, correcto. sea, Doctor, y eso la pregunta, inmediato sí, se soluciona solucionando el factor descompensante, ¿no? En este caso, para la paciente, el factor descompensante fue la taquicardia. correcto. Doctor, ¿y ese ritmo nodal de no solucionarse puede llevar a un bloqueo completo auriculoventricular? Claro, hubiera reducido más la frecuencia, hubiera podido reducir más la frecuencia, ¿no? Entonces, a tiempo se actuó, ¿no? Colocando el marcapaso bicameral. Mm. Sí, felizmente se logró hacer un diagnóstico rápido, ¿no? Si nos hubiéramos quedado creyendo que solo era flúter y se le daban bien fármacos para controlar la frecuencia del flúter, hubiéramos generado un daño en lugar de un beneficio. Felizmente, rápidamente se constató que la frecuencia cardíaca era baja y se hizo el segundo diagnóstico, ¿no? Gracias, doctor. Bien, un gusto haber compartido con ustedes estos casos y este tema, esta ponencia. Agradezco a la comisión que organizó el curso. Contento que la Universidad San Marcos se esfuerce en preparar estos cursos y yo siempre dispuesto a apoyarlos cada vez que cualquiera de los participantes en esta exposición me pueda buscar en el hospital y conversar algunos temas de cardiología. Muchas gracias, doctor. Antes de finalizar, también quisiéramos presentarle un pequeño reconocimiento por parte de la comisión. Y no sé si se puede visualizar mi pantalla. ¿Sí? Bien, doctor. Nuevamente, muchas gracias por su participación el día de hoy. De parte de la promoción ingresante 2021 de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
y de la comisión organizadora del presente curso le otorga el siguiente reconocimiento por participar como docente en esta nueva edición del curso de Fisiopatología Clínica, dictando lo que es el tema de arritmias cardíacas y los dos casos que nos pudo presentar el día de hoy, ¿no? Consideramos que va a ser de mucha utilidad para nuestros compañeros la clase presentada el día de hoy y nuevamente agradecer su participación, ¿no? Se le hará llegar de igual forma el certificado a su persona. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.